nota bien baja. Recuerden igual que el examen, chicos, es igual que el de todos los que hemos tomado, ¿no? 10 preguntas, cada pregunta de un punto y serán entre preguntas de opción múltiple, verdadero y falso y completar espacios, ¿ya? Vamos entonces, chicos, con el último gran tema que habíamos quedado pendientes, que es el tema de la literatura latinoamericana, ¿sí? Este tema, chicos, vamos a verlo a partir de dos grandes grupos, el tema de poesía y el tema de narrativa, ¿sí? Les puse aquí una especie de línea temporal, si se quiere, ¿sí? Para que veamos en dónde vamos a estar ubicados dentro de la marca temporal, ¿sí? Vamos a ver la poesía y la narrativa que surgieron entre 1900 y 1950 y la poesía y la narrativa que surgió posterior a 1950, es decir, 60, 70, 80, ¿sí? Eh, Vamos a ver poesía y narrativa, recuerden, únicamente que conforma Latinoamérica. Cuando me refiero a Latinoamérica, estamos hablando de desde México para abajo, ¿sí? México, todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Incluido también la zona del Caribe, por ejemplo, como Cuba, ¿ya? Solo para que estemos claros con eso. Ahora, chicos, para nosotros comprender, ¿sí? La poesía y la narrativa que surgen entre 1900 o de 1900 para adelante, ¿sí? Primero vamos a entender un poco qué sucedía con la poesía y la narrativa en esa época de forma global, de forma mundial, y especial, con especial énfasis, por supuesto, aquí en el continente, ¿sí? La poesía y la narrativa, chicos, estaban muy sujetos, ¿sí? A copiar estilos europeos en el siglo XIX. Estoy hablando de los años de 1800 a 1899, digamos, ¿sí? Claro que antes de que continuemos, recuerden que siempre que hablamos, chicos, de fechas, ¿sí? Es decir, 1900, 1950, no es una fecha totalmente específica. No es que en 1950, 1 de enero, sucedió que hubo un cambio, ¿sí? No es así, sino que se utilizan estas fechas, ¿sí? Como una especie de, podríamos decir que simplemente como para darnos una referencia, ¿sí? Más o menos en esas épocas, entre esos años. ¿Sí? Entonces, si hablamos de la poesía narrativa en 1900, hablamos de entre los finales de los años del siglo XIX y los inicios del siglo XX, ¿sí? Lo mismo acá, no es una fecha exacta, sino que es entre esos años, ¿sí? Pero tenemos esa marca nada más para darnos una idea de más o menos el tiempo, ¿ya? Entonces, chicos, estábamos conversando, ¿no? ¿Qué sucedía previo, sí, en el siglo XIX, en la poesía y la narrativa? Aquí en el continente, en Latinoamérica específicamente. Primero que había muchísimo lo que era copia de estilos europeos, es decir, todo lo que salía, todo lo que se escribía aquí en el continente, que no era mucho realmente, era una copia directa de lo que se escribía o de lo que había de referencia en Europa, ¿sí? En Francia, en Portugal, en España, ¿sí? Todos esos países era una referencia y aquí se daba una copia absoluta de lo que hacían allá, ¿sí? Y claro, lo que hacían allá en esos años era mucho una temática nacionalista, es decir, una temática muy concentrada en la política, en las partes sociales. ¿Y por qué? ¿Por qué se daba esto en esas épocas? Porque recordemos que en el año 1800, ustedes habrán revisado en historia en algún momento, ¿sí? Hay muchas revoluciones, ¿sí? Hubo muchísimos cambios en Europa en cuanto a la parte social, a la parte política, a la parte cultural, ¿sí? Especialmente las revoluciones, por ejemplo, la revolución industrial, ¿sí? Se da mucho un acercamiento de la gente hacia la ciencia, hacia el progreso, hacia los cambios estructurales de la vida, ¿sí? Entonces, al darse eso, se comienzan a dar temáticas que estaban ligadas a eso, ¿sí? Temáticas nacionalistas, protestantes, temáticas muy ligadas a lo que sucedía en la vida. Y por supuesto, si eso se daba en Europa, aquí había una copia exacta de lo que se daba allá, ¿sí? Y la poesía y la narrativa era muy ligada a eso, ¿sí? ¿Claros hasta aquí? Sí. Sí, Perfecto. Liz.
Entonces, chicos, dentro de estos cambios, en Europa se da algo que son las corrientes artísticas de los ismos. Una serie de corrientes como vanguardismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo, una serie de ismos, ¿sí? Que lo que hace es romper mucho con la poesía previa de años anteriores, ¿sí? De siglos anteriores, que era mucho más ligada a la belleza, a las expresiones naturales, ¿sí? En Europa se rompe con eso y, por supuesto, si en Europa se rompe con eso, en Latinoamérica también, ¿sí? Y entonces es ahí donde surgen las nuevas estéticas aquí en Latinoamérica, estéticas que son propias de Latinoamérica, ya no copiadas de Europa, sino que surgen aquí, ¿sí? Y esa es entonces la primera parte que vamos a revisar, esas nuevas estéticas que surgen en la poesía y en la narrativa entre 1900 y 1950. Como les dije, acordémonos, no es que el 1 de enero de 1900 surgen las nuevas estéticas. Es algo que se da en los últimos años de 1800 y los inicios de 1900, ¿ya? Veamos primero la poesía. ¿Qué sucede con la poesía? ¿Sí? Se dan tres grandes corrientes en Latinoamérica, chicos. El modernismo, el posmodernismo y el vanguardismo, ¿sí? El vanguardismo es el que más copia, digamos, a los modelos que surgen en Europa, ¿sí? Porque vuelve a darse los ismos. Pero algo que sí surge totalmente de aquí, de Latinoamérica, algo que es que nace en Latinoamérica, es el modernismo, chicos, ¿sí? ¿Y qué es el modernismo? Intenta, ¿sí? Nuevamente traer de vuelta la belleza, ¿sí? A la poesía o en la poesía. La belleza de las palabras, la belleza de las ideas, ¿sí? La forma en la que se escribe. Entonces le da mucho énfasis a esta nueva belleza artística, ¿sí? Que aquellos que escriben poesía vuelvan eh, a mostrar de forma bella las palabras, ¿sí? Ya no a mostrar únicamente lo que sucedía de protestas o revoluciones o lo que pasaba, sino a mostrar la forma bella en la que se puede escribir, ¿sí? Junto con el modernismo, chicos, ¿sí? Surge el posmodernismo, que es asimismo mostrar la belleza, pero ya a través de los sentimientos, digamos, más íntimos, mostrar la parte más humana, ¿sí? De las personas, la parte más frágil, si se puede decir, mostrar mucho los sentimientos, mostrar, si es que es tristeza, mucha tristeza, si es que es alegría, mucha alegría, ¿sí? Y el vanguardismo, que surge a la par con estos dos, ¿sí? Que es un poco romper con estos dos, no seguirles, no seguir la corriente de la belleza, sino mostrar algo más creativo. ¿Sí? ¿Claros hasta aquí? Sí. Sí. Perfecto. Tenemos en Latinoamérica, chicos, tres principales exponentes, ¿sí? De cada estilo que surge, ¿sí? En el modernismo, por ejemplo, tenemos a Rubén Darío, que es, si se quiere, con quien nace el modernismo, ¿sí? Rubén Darío en Nicaragua surge con el modernismo. En Argentina surge Alfonsina Storni con el posmodernismo y en Perú surge César Vallejo con las vanguardias, ¿sí? Esto para que estemos un poco centrados en con quiénes surge, ¿sí? ¿Cuáles son esos exponentes o esos escritores que hacen florecer a estos estéticas, ¿sí? En la poesía. Vamos ahora, chicos, a ver un poco en la narrativa qué es lo que sucede en cambio, ¿sí? Recordemos que tanto en la poesía como en la narrativa, chicos, hay esas tres grandes estéticas, modernismo, postmodernismo y vanguardismo, ¿sí? Vamos a ver, en la narrativa, antes de que pasemos, chicos, ¿todos estamos claros a lo que me refiero con narrativa o no? Narrar, ¿Recordamos? Hablada, o sea, hablada. narrar. Narrar. Perfecto. ¿A qué me refiero con narrar? La poesía, recuerden, es los poemas, ¿no es cierto? Género lírico. La narrativa, chicos,
¿sí? Recordemos, es todo lo que se refiere a cuentos, novelas, cuentos cortos, ¿sí? Todo lo que es escrito de forma de párrafos, ¿sí? Solo para que estemos claros a lo que me refiero con narrativa, ¿ya? Ahora sí. ¿Cuáles son las principales características de la narrativa latinoamericana en estos años, chicos? Primero, que surge muchísimo o se da mucho, con especial énfasis, lo que es el cuento corto y la novela. Regálenme, chicos, solo un minutito, ¿sí? Listo, chicos, mil disculpas. Entonces, surge, sí, en la narrativa, con especial énfasis, mucho de lo que es el cuento corto y las novelas, ¿sí? Ambos con unas temáticas ya con ambientes propios, es decir, con ambientes que sean propios de Latinoamérica, pueblos, ciudades, ¿sí? Regiones que sean latinoamericanas, ya no con ambientes europeos, ¿sí? Entre los principales exponentes de la narrativa tenemos a Leopoldo Lugones, de Argentina, y a Horacio Quiroga, de Uruguay. Horacio Quiroga, chicos, se especializa en cuentos un poco de terror, si queremos, ¿sí? Es decir, en cuentos o historias con unas temáticas mucho más llevadas hacia el lado del miedo, ¿sí? Entonces, esta es una nueva temática que surge y Horacio Quiroga es quien ayuda a que se expanda esta temática, ¿sí? Recuerden, los que estuvieron en primero, chicos, en primero intensivo, que ustedes leyeron algo sobre Horacio Quiroga. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que leyeron? El cuento para el examen de las almohadas de plumas. Perfecto, muy bien, el almohadón de plumas, recordemos, ¿sí? Ese es un cuento de Horacio Quiroga, ¿sí? De terror. ¿Tenemos con esto, chicos? Sí. Perfecto. Ahora, chicos, una vez que entonces se comienza a dar esta poesía y esta narrativa, ¿no? Esos cuentos, estas novelas sobre temáticas relacionadas un poco más al ambiente propio de Latinoamérica, ¿sí? Surge en 1950 algo que cambia de forma mundial cómo se miraba la literatura en Latinoamérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta 1950, fecha inexacta, ¿no es cierto? La literatura en Latinoamérica se quedaba mucho aquí mismo, ¿sí? Es decir, circulaba por Latinoamérica, no era, digamos, exportada hacia otros continentes, ¿sí? No era, no tenía una gran relevancia, ¿sí? En Europa o en Norteamérica, por ejemplo, ¿sí? Es decir, se quedaba mucho dando vuelta en los mismos países latinoamericanos, ¿sí? Sin embargo, chicos, cuando surge este llamado boom latinoamericano, eso cambia radicalmente, porque la literatura latinoamericana comienza a tener una relevancia mundial. Es leída en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿sí? Comienza a darse una especie de expansión masiva, ¿sí? Y eso surge debido a qué? Debido a que se da una poesía y una narrativa que es totalmente nueva, algo que no había sucedido en ninguna otra parte, ¿sí? ¿Claros hasta aquí? Ajá. Perfecto. Vamos a ver primero un poquito la poesía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la poesía? Lo que sucede, chicos, ¿sí? Es que se da una especie de apertura expresiva, es decir, los escritores se permiten, ¿sí? Dar o ser expresivos a su nivel máximo, ¿sí? Para surgir con nuevas tendencias que no se habían visto antes. Se da muchísimo el uso de elementos simbólicos, de palabras simbólicas, de lugares simbólicos, ¿sí? Que formen parte de la poesía, que formen parte del texto.
combina muchísimos elementos de diferentes zonas. Sí, combinan elementos de ambientes europeos, ambientes latinoamericanos, palabras extranjeras, palabras propias, expresiones diferentes, ¿sí? Y muestran o intentan mostrar mucho más la belleza de lo común, ¿sí? Comienzan a mostrar cómo las cosas cotidianas tienen su propia belleza, ¿sí? Aquí vamos a ver a dos principales exponentes, ¿sí? Jorge Luis Borges de Argentina y Mario Benedetti de Uruguay, ¿sí? Ambos con estéticas muy diferentes. Borges tiene una estética de mostrar muchísimo, digamos que salirse de las zonas de confort, ¿sí? Hacer que los poemas, ¿sí? Que surjan, que escriba él, le hagan, digamos que pensar al lector, le hagan reflexionar, ¿sí? Benedetti, en cambio, surge mucho más con poesías que expresan el sentimiento, ¿sí? Que expresan mucho más las emociones. ¿Claros hasta aquí? Perfecto. Sí. Y finalmente tenemos, chicos, la narrativa. La narrativa, chicos, es por supuesto la parte vital del boom latinoamericano. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el boom latinoamericano surge mucho más con la narrativa que con la poesía. ¿Y qué es esto entonces del boom latinoamericano? ¿O por qué se da, chicos, con especial énfasis de este boom latinoamericano que hace que la literatura latinoamericana vaya y se convierte en algo global, ¿sí? Es porque los escritores latinoamericanos comienzan a escribir con una temática que es llamada el realismo mágico. ¿Y qué es esto del realismo mágico, chicos? El realismo mágico es unir elementos cotidianos, elementos que forman parte de nuestra vida diaria, con ambientes inventados, con ambientes que no son reales, ¿sí? Elementos cotidianos con otros elementos que no son parte de la vida diaria, ¿sí? Pero, ¿cuál es la belleza o cuál es la importancia de este realismo mágico? ¿Sí? Es que al momento de narrar, ¿sí? De narrar las historias que pertenecen a esto, ¿sí? Lo hacen, unen estos elementos de forma tan sutil que el lector no se da cuenta si está leyendo una historia real, ¿sí? De una persona que fue caminando a un parque y volvió, y no se dan cuenta en el momento en el que ya están en ese ambiente ficticio, ¿sí? Es decir, puede haber una historia donde una persona simplemente se fue de viaje, está conversando, y hay un punto en el que se da cuenta que ese lugar a donde se fue no existe, ¿sí? Que está todo inventado. Pero el lector no logra percibir eso de forma que le diga, ah, esto es inventado, ¿sí? Sino que nos deja con esa duda. ¿Qué es lo real y qué es lo inventado dentro de la historia? Y esa es la belleza del realismo mágico, ¿sí? ¿Claros con esto? Sí. Perfecto. Sí. En el realismo mágico, chicos, surgió una serie de novelas y una serie de cuentos a gran escala, ¿sí? Que luego fueron exportados hacia Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, hacia todos los continentes, ¿sí? Y fueron traducidos muchísimo a muchísimos idiomas, o fueron básicamente eso, ¿no? Es decir, se tradujeron mucho para que pudiera ser, para que pudiera llegar a nuevas audiencias. Aquí les he puesto 3 novelas, chicos, que son consideradas como el máximo, ¿sí? Del realismo mágico, aquellas que muestran con especial énfasis el realismo mágico. Tenemos primero a 100 años de soledad, ¿sí? Que es una novela escrita por Borges, Jorge Luis Borges. Tenemos Pedro Páramo, recordemos que Jorge Luis Borges es de Argentina, ¿sí? Tenemos a Pedro Páramo, que es una novela escrita por Juan Rulfo, mexicano. Y finalmente tenemos a La ciudad y los perros, escrito por Mario Vargas Llosa, que es peruano, ¿sí? Entonces esas 3 novelas, no sé si alguien hay alguna vez escuchado de alguna de estas 3. ¿Cómo
Sí, Yo creo que leímos Pedro Péramo, esa nos leímos bien bonito. Tengo un poco de eso también hecho en mí. ¿Se acuerda que una vez hicimos unas como Perfecto, libretitas? Ahí sí, tengo te los cuentos. exactamente. Nosotros hicimos en el colegio las agendas, ¿no es cierto? En honor a, Exacto, las agenditas. con la perfecto, licenciada que era Ah, el Juan Rulfo. aniversario de Juan Rulfo, ¿verdad? Muy bien, Sí, sí. Y recordemos que alguna vez también algunos de ustedes leyeron incluso cuentos de Juan Rulfo, ¿sí? No Pedro Páramo, Pedro Páramo recordemos es una novela, pero leímos cuentos, ¿sí? De, no sé si alguien se acuerde, de la vaquita, ¿sí? sí, algunos tengo yo ahí en el Perfecto. Sí, entonces puesto. recordemos, chicos, eh, estas son solo algunas de las novelas, ¿sí? Y con especial énfasis tenemos 100 años de soledad, que es una novela que se ha traducido, chicos, a una cantidad increíble de idiomas, ¿sí? Es a inglés, a francés, a portugués, a mandarín, a japonés, ¿sí? A ruso, es decir, se ha traducido muchísimo, porque es considerada una de las novelas que muestra de forma increíble el realismo mágico, ¿sí? Que es esto que surgió aquí en Latinoamérica, que a partir de aquí se fue abriendo fronteras hacia el mundo, ¿sí? ¿Quedamos entonces claros con esto, chicos? Sí, dicen. Sí, como ustedes ven, hicimos una mirada eh, fugaz, si se queremos, a la literatura latinoamericana, ¿sí? Pero es importante destacar estos aspectos, ¿no? Como la literatura primero fue copiando elementos europeos hasta que al final, sí, lo que hizo fue crear algo propio de aquí, propio que surgió de Latinoamérica. Y a partir de ahí entonces se convierte en algo importante para el mundo, ¿sí? El mundo hace que la literatura que se hace aquí sea relevante, sea importante y comienzan a tener una mirada hacia Latinoamérica, ¿sí? Claros entonces, chicos, con esta mirada rápida que hemos hecho, ¿qué me dicen? Sí, Lisa. Sí, Sí, listo. Perfecto. sí, sí. Bueno, chicos.